Bueno, voy vestida de otra manera porque ayer estaba grabando y se me acabó la batería de la cámara y no pude cargar porque, bueno, yo es que grabo los vídeos con una cámara que tiene 10 años. Entonces tengo problemas de tarjeta de memoria y problemas de batería. Pero bueno, mis disculpas. Lo que os comentaba ayer, respondiendo a la pregunta sobre lo de trabajar monetariamente con el tarot. Es lo que comentaba. Si vosotros ponéis la tarifa, me quedé ahí, si vosotros ponéis la tarifa de una forma clara, trabajando como vosotros queráis, podéis poner un precio fijo por sesión. También hay personas que ponen tarifas según el tipo de lectura, si es una lectura corta, si es una lectura larga, si es una lectura muy compleja, o en mi caso nosotros ponemos, bueno, yo pongo tarifa por hora. Da igual el tipo de lectura, porque no me gusta como cosificarlo todo mucho, en el sentido de que, bueno, si no me gusta decir, vale, va a durar una hora y tengo que comprimirlo en este tiempo, ¿no? Es como, vale tanto la hora y luego lo que dure, pues se cobra, ¿no? Y así tampoco cosificamos el tiempo, la persona no tiene la sensación de que tiene un cronómetro y al mismo tiempo tampoco cobramos como por packs, entonces si dura menos pues también se cobra menos, ¿no? Esto cada uno, bueno, podéis ir probando diferentes sistemas y aquel que os guste más, pero sí, yo creo que no debe de haber ningún problema por cobrar por las consultas monetariamente, faltaría más. El tarot es un servicio a los otros, pero como puede ser hacer un masaje, dar terapia o, no sé, o dar un curso de cocina. Alguien que tiene un conocimiento lo pone al servicio de otros, pero eso no significa que tenga que ser gratis siempre, ¿no? Otra cosa es que tu mejor amiga tenga un problema y tú le quieras ayudar gratis echándole las cartas, pero que por sistema sea con todo el mundo. Creo que tenemos que quitar un poco ese estigma del tarot. Vamos a pasar al grupo de consultas y lecturas, donde he puesto algunas de las preguntas relacionadas con cómo echar las cartas a los otros, trabajar con los mazos y tal. La primera es Nuria Tiscar y me hace 5 preguntas. Yo intento contestaros a todos, entonces perdonar que sea un poco eso, telemática. 1. Como aprendiz me gustaría saber para iniciarme cómo se debe abordar las preguntas, para no confundir al tarot en sus respuestas y no divagar, ya que a veces tengo problemas a la hora de abordar la forma de las preguntas. Esto depende. Por ejemplo, si tú trabajas con Rider White y lectura con posiciones, normalmente la pregunta es muy concreta, ¿no? Es decir, ¿cómo está mi situación de pareja ahora mismo? ¿O cómo puedo actuar para resolver mi conflicto con mi pareja? Por ejemplo, eso podría ser una pregunta, ¿no? Entonces, como cada carta tiene una posición dentro de la lectura, hay información mucho más acotada. Otra manera de plantear las preguntas es de modo general, es decir, estoy en la situación X en mi vida, dame información acerca de cómo actuar. Entonces ahí podría ser con un mazo de Marsella y una lectura abierta, ¿no? Ahora, también yo os recomiendo empezar a trabajar en un punto intermedio, entre una pregunta excesivamente concreta, como ayer tuve una discusión con mi jefe por un error en el trabajo, ¿cómo debo actuar? ¿No? Es tan concreta, perdón, que a lo mejor pueden salir cartas relacionadas con un patrón tuyo de comportamiento, por ejemplo, que sea visto en esa discusión con tu jefe, pero que también aparece en otras áreas de tu vida, pero al tener una lectura tan concreta, solo lo interpretarás como información para cómo actuar con mi jefe en este caso, ¿no? Mientras que, si por ejemplo dices, ayer tuve una discusión con mi jefe, ¿no? ¿Cómo puedo actuar? Pero luego dejas un espacio en la propia lectura para decir, vale, ¿hay algún patrón que yo pueda cambiar? Porque no nos olvidemos, lo que nos pasa fuera, queremos información sobre cómo tomar decisiones y actuar, pero también tenemos que ponernos a nosotros y nosotras mismas en el epicentro de esa acción. Entonces, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué patrón no veo? ¿Qué circunstancias no comprendo de la otra persona? Es ahí donde nosotras realmente podemos dar nuestra mejor versión. Y entonces es interesante nunca perder de vista en el planteamiento de las preguntas, aunque sean muy concretas, la ecuación del consultante, yo en la situación. Porque eso te puede llevar a profundizar mucho más en las lecturas y obtener información acerca de patrones o de situaciones de ti mismo que no reconoces o que no ves
desde tu propia perspectiva, y ahí es donde está interesante. Pregunta número 2. Bueno, es que aquí hay muchas cosas. Opinión sobre barajar las cartas, los cortes, vale. Ella pregunta cómo tratar al consultante o cómo desarrollar la praxis en una consulta con otro, ¿no? Por ejemplo, barajar las cartas y los cortes. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Dejamos que lo haga el consultante? ¿Dejamos que el consultante elija el mazo de la lectura o el tarotista lo hace todo? Hay quien piensa que nadie debe tocar sus mazos. Esto depende de lo que a ti te guste y cómo tú te sientas más cómoda, Nuria. Hay gente que no deja, solo tiene, por ejemplo, una baraja para trabajar con otros y una baraja para él, si se echa las cartas a sí mismo. Esa baraja que utiliza para los otros tampoco deja que la toquen, por ejemplo, para no contaminar, ¿no? Con la energía de la otra persona la baraja, porque la usan muchas personas, es decir, lee para muchas personas, ¿no? Esto ya tiene un poco que ver con las creencias y los propios rituales del tarotista. Todos son válidos siempre y cuando haya una coherencia interna. Esto es lo vital en la praxis del tarot. Esto es el siguiente objetivo que nosotros tenemos que alcanzar en el tarot moderno. Una coherencia interna y externa. Si yo creo que las energías interfieren, es coherente que yo no deje tocar a nadie mi mazo. Ahora, si yo creo, por ejemplo, que las energías no van a interferir tanto porque lo importante es el mensaje para el otro, por ejemplo, y eso es secundario, puedo dejar que la gente toque mi baraja y está bien también, porque es lo que yo creo. ¿Entendéis un poco la diferencia? Entonces, no hay bien ni mal, no es correcto y incorrecto, solo lo será en la medida en la que tú te sientas cómoda y sientes que estás haciendo lo que a ti te deja manifestarte y hacerte sentir segura como tarotista. En mi caso, cuando yo leo para otros solo tengo dos barajas delante, ya lo he dicho, el Rider White y el Marsella, siempre las mismas. Si el consultante o la consultante quiere elegir la baraja, yo le dejo. ¿Quieres que te lea con una o con otra? Me es indiferente, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es que el mensaje llegue de la mejor manera para el otro, entonces me pongo al servicio del otro. ¿Quieres hacerlo con Rider? Lo hacemos con Rider. ¿Te he hecho cartas de Marsella? Fantástico, te he hecho el Marsella, ¿no? Sí que es verdad que sí que tengo dos mazos que solo utilizo para los otros, que es el Mama Miyuki, este que ya sabéis que yo siempre tengo, y luego el Fountain Tarot, que es un Rider White moderno, porque me gusta y porque me da como lecturas muy sutiles, funciono con él, me siento muy cómoda cuando leo para otros y fue el primer mazo que utilicé para leer con otros. Entonces es una cosa mía personal, ¿no? Si estoy haciendo videoconferencia, yo hago todo, ¿no? Pero si tengo a la persona delante, yo barajo las cartas y siempre las extiendo en forma de abanico. Si tengo al otro delante, le dejo que toque las cartas, que saque las cartas esa persona. Por ejemplo, si hago una lectura con posiciones, le digo, sácame una carta que te represente a ti. Todas las cartas están giradas boca abajo, ¿no? Entonces esa persona me coge una carta. Ahora yo lo voy dejando boca abajo. Y le digo, vale, ahora sácame una carta que represente la situación. Todas boca abajo, ¿no? Y cuando me saca todas, ya destapo y hago la interpretación. ¿Por qué me gusta hacer esto? Estoy explicando mi manera de hacer las cosas. Porque la persona que toca y se implica escogiendo las cartas siente que participa en el proceso. Y porque cuando a mí me han echado las cartas y solo la persona ha manipulado la baraja y ha sacado, no me ha gustado tanto como aquella vez que a mí también me dejaron sacarlas. Una vez me dejaron sacarlas y yo sentí que era copartícipe de la situación, me gustó implicarme, como si yo misma eligiera mi propio mensaje y tuviera a la otra persona como intérprete. Entonces me gusta trabajar así, pero depende, ya os digo, de cómo os sintáis cómodas, todo está bien. Ahora, pensad bien estos pormenores antes de hacer una lectura para otros, porque necesitáis generar un ambiente donde todo os deja espacio para la interpretación y estáis cómodas, ¿no? Y no sentís que estáis repitiendo fórmulas o patrones de otros. Entonces es importante que prestéis atención a estos detalles y decidáis activamente. 3. Recomendaciones al empezar y terminar las tiradas del consultante. Las limpiamos con humo de velas, incienso, ponerlas al sol o a la luna. Estos son rituales que dependen, insisto, de las creencias de cada uno. En el caso de empezar y terminar las tiradas, cuando empiezo yo siempre
saludo y hablamos un rato de la situación, hablamos de esa persona. En general, no nos centramos mucho en la cosa específica, porque rápidamente lo general se vuelve muy específico. Es decir, la situación general del consultante o la consultante rápidamente deriva a un bloqueo en específico, porque claro, la gente viene a que le eches las cartas para buscar puntos de vista diferentes. Entonces suele ser cuando hay tensión, cuando todo va bien, las cartas no. Entonces, suelo hablar con esa persona el tiempo que haga falta, ¿no? Como yo tengo una página web donde explico mi punto de vista y cómo trabajo, las personas que suelen llegar a mí suele ser gente que ya sabe un poco la dinámica en la que funciono. Entonces son personas implicadas en su propia vida y su proceso, que buscan soluciones para ellos en vez de buscar una respuesta pasiva del tarot. Es decir, ya mi propia manera de explicar cómo he hecho las cartas como que me trae gente que resuena conmigo. Entonces, cuando el principio suele ser así, fluido, hablamos de la persona, hablamos de sus bloqueos y no me importa dedicar el tiempo necesario a esta fase, porque es lo que va a conformar toda la información que me va a ayudar a bajar el mensaje cuando salga, ¿no? Cuando terminamos, yo me despido y normalmente hago las fotografías de la tirada porque luego se las envío junto con una grabación y lo que suelo hacer es, tengo un cuenco tibetano al lado, yo lo toco cuando empieza la lectura y lo toco cuando finaliza. Es como una especie de ritual para mí para iniciar y cerrar la sesión. Es como las campanas que tocan antes de misa y después de misa. Sé que el símil es un poco polémico, pero es esta cosa de toco el bol antes y después para marcar un proceso mágico que transcurre durante la lectura. El antes, el inicio y la finalización. Luego barajo muy bien la baraja y la guardo. Abro la ventana, dejo que se ventile y internamente, cuando toco ese bol, digo, bueno, y ahora espero que este mensaje sea de utilidad para la persona y corto todos los lazos energéticos que se han creado en este momento. Doy una inhalación y una exhalación profundas y me voy a mi vida. Lo ideal cuando hacéis una tirada de tarot que puede ser larga o intensa es que desconectéis del proceso, que os vayáis y comáis o vayáis a dar un paseo, os deis un baño, es decir, recuperéis un poco la parte tangible para desligaros de todas las emociones y la energía que se ha intercambiado en la lectura y volváis un poco a vuestra propia vida, a vuestro propio cuerpo. Pero bueno, esto es un consejo personal. El limpiarlo con humo de velas, incienso, ponerlas al sol o a la luna, esto depende otra vez de vosotras. Es como dejar que toquen o no toquen la baraja. Depende de qué queréis o qué creéis o qué os hace sentir cómodas. Elegidlo conscientemente. Y no lo hagáis porque otra persona os lo dice, elegidlo porque os gusta. Porque sentís que hay mayor conexión. Si tú sientes que hay mayor conexión poniéndolas a la luz de la luna o poniéndolas al sol, por ejemplo, para limpiarlas, y eso te da seguridad, adelante. Todo está bien, todo está bien. Yo a veces uso cristales, minerales, y los pongo a la luz del sol. A la luz de la luna no tanto, porque es una energía muy emocional y puede generar un poco de distorsión en la lectura, pero la luz del sol es purificadora y hay un montón de información vital ahí. Yo lo limpio y tal, pero esto, otra vez, son creencias personales. Cada una lo que haga está bien. Meditación previa con o sin cartas. ¿Nos aporta más claridad a la hora de hacer la lectura? La meditación es un lugar donde tú quitas el ruido mental y estás en el presente. Es un lugar de concentración. Te puede ayudar a centrarte en el momento previo a la lectura. Pero esto depende de ti. Depende de cómo estés cómoda. Yo sí que dedico 2 o 3 minutos a sentarme, respirar, tenerlo todo listo. Y respiro y digo, bueno, me pongo a disposición de esta persona, espero que el mensaje le llegue de la mejor manera posible, ¿no? Es como, ya me ofrezco. Hago mis protecciones para evitar interferencias y adelante, pero ya os digo, cada uno a que haga lo que resuene con él o con ella. Pregunta número 5 de Nuria. ¿La intuición es innata en el tarotista o se adquiere con el tiempo? La intuición es innata de todo ser humano. Sea tarot o no sea tarot, la intuición forma parte de nosotros. La intuición es uno de nuestros sentidos más, digamos, subterráneos y a la vez más importantes para resonar con nosotros mismos en la vida. Así que la intuición es innata en todo el mundo. Ahora, viene muy bien al tarotista porque es uno de los factores que nos ayudan
a tomar decisiones a la hora de la interpretación, junto con toda la teoría y junto con el bagaje que traemos de echar las cartas. Es decir, no es la única protagonista, no es la única que se sienta en la mesa cuando echamos las cartas, pero es importante. Entonces está bien trabajar con ella, ¿no? Escucharla, tenerla presente, ¿no? Esa voz. Espero que haya sido de ayuda. Otra pregunta de Ilian. ¿Por qué muchos que leen las cartas miran la carta que queda en la baraja? Algunos la suman a la lectura y otros solo la miran. Incluso algunos ven hasta la carta anterior a la última. ¿Cuál es la importancia? Bueno, en el tarot moderno de Rider con lecturas composiciones normalmente hay una carta que se llama la carta de consejo, que es el equivalente o el paralelo a esa carta al fondo del mazo. La carta al fondo del mazo proviene de un tipo de lectura un poco más tradicional, y es que tú echabas las cartas, ¿no? Barajabas, hacías una lectura abierta con el tarot de Marsella, una baraja PIB, y luego a veces el tarotista lo que hacía era mirar la carta de fondo. Esa carta muchas veces simboliza el río debajo del río, la corriente subterránea, ¿no? Un poco para decirte lo que te dice la carta de consejo en una lectura moderna. Es como, vale, todo esto, hay una energía interna que lo une, y es esa carta del fondo del mazo. Hay gente que sí, que la saca en la lectura y la cuenta como esa corriente interna, la tiene ahí como si fuera un significador. Hay otras personas que solo la ven y la tienen en cuenta para ellos mismos, no para el consultante, sino como su filtro interno para leer. Esto ya depende de cada uno. Hay veces que esta carta del fondo del mazo se utiliza como la carta que salta cuando barajas, ¿no? Las cartas que saltan, ¿no? Es como mensajes aparte de la lectura. Entonces ya depende de la praxis. Hay gente que esas cartas del fondo del mazo no las saca, igual que las que saltan las vuelve a meter en el mazo, y otros que sí que las tienen delante para tenerlas en cuenta mientras interpretan. Esto es como tú te sientas cómodo o cómoda. Como tú veas que fluyes mejor con todas esas variables, y si quieres introducir la carta al fondo del mazo o no, depende de ti. Seguimos. TE, son sus iniciales, me hace 4 preguntas. 1. Hablar sobre tableros de tarot. No hago lecturas de tablero, así que os recomiendo que vayáis a buscar otros tarotistas. Maneras de interpretarlos y técnicas. Lo siento, pero no hago lecturas de tablero, aunque son históricas. 2. Al momento de abrir una consulta de tarot, rituales, y hay que ceñirse solo a lo que el consultante pregunte o no. En este punto hay controversia, ya que muchos quieren dejar un mensaje muy completo y demostrar sus habilidades, y otros únicamente preguntan, responder a lo preguntado, porque en teoría o no teoría es lo que les interesa. Es que también depende del consultante. Hay consultantes que solo quieren respuestas a su pregunta, y aquí tenemos otra vez esta historia de que nos sacamos de la ecuación. Esta es mi manera de verlo. Luego, muchos quieren dejar un mensaje muy completo y demostrar sus habilidades. Es que dejar un mensaje muy completo no significa que tú seas capaz de extraer información del éter, de la nada, y eso te hace mejor tarotista. Es que yo creo que en esta manera de plantearlo hay una serie de conceptos que flotan en el imaginario colectivo sobre qué es o no es un buen tarotista, que tienen que ver con la cantidad de datos que adivinas, con la cantidad de información que das o no. No, da igual. Lo único que importa es si ese mensaje es útil para el consultante, y si ese mensaje responde fielmente a lo que tú ves en las cartas, que no muchas veces corresponde a las expectativas del consultante o lo que él quería oír. Que esto también hay que tenerlo en cuenta. Es que un buen tarotista no es únicamente el que hace que el consultante salga súper satisfecho con la respuesta. Piensa sobre ello. Número 3. La combinación de tarot con otros oráculos. Yo hago purititas lecturas de tarot con mazos de tarot, pero si quieres meter oráculos para, digamos, completar la lectura o una carta de cierre, a mí me parece bien, porque al final son cartas y son conceptos, aunque sea de otro sistema. Depende un poco de con lo que tú te sientas cómodo. Hay muchos tarotistas, especialmente mujeres, que utilizan oráculos también como cierre o como carta a veces de consejo o como significante. Depende de tu técnica.
Todo está bien si hay coherencia. 4. ¿Qué podemos hacer cuando nos bloqueamos? Y aprender una tirada, una o varias cartas. Y otras cosas como fluir en la interpretación se nos hacen cuesta arriba. Si te bloqueas es una cuestión cognitiva, es lo que hemos hablado antes. Hay veces que el mensaje fluye y hay veces que no fluye. Si no fluye puede ser porque no es el momento de saber, entonces no insistas, pero también puede ser que haya una especie de bloqueo mental. Si estás aprendiendo, no te ofusques con seguir echando las cartas. Recoge la baraja, métela en el cajón y ya está. A base de práctica es como vas adquiriendo confianza y conectando con tu intuición. Mirad, vivimos en un mundo muy rápido, cada vez más rápido, y con las telecomunicaciones y las redes sociales se malinterpretan muchas cosas y se creen que por hacer un curso de tarot o dos, saber todos los significados, ya sabes echar las cartas. Hay compromiso, hay estudio y hay práctica, y esto es para toda la vida. Un tarotista que lleva 20 años puede encontrarse perfectamente delante de una tirada que le suponga un desafío a su técnica y a su intuición, o con situaciones nuevas. Siempre hay la potencialidad de encontrarnos con situaciones nuevas. Mirad, la vida es un camino de ser aprendiz constante. Nunca eres un maestro, nunca lo sabes todo. Cuando creas que lo sabes todo del tarot, es que te has atascado. No es que has llegado a la verdad absoluta. El tarot es un camino que dura toda la vida y es un camino de humildad. Y es un camino donde cuanto más aprendes, más ves que poco sabes. Entonces, cuando te bloquees, sé paciente contigo mismo. Es que no podemos ser infalibles en todo y los procesos de aprendizaje no nos llevan semanas ni meses. Hay que también acostumbrarse a los procesos naturales del mundo real. Y es que una semilla se convierte en un árbol y tarda años en convertirse en un árbol. Y cuando se convierte en un árbol no significa que ese árbol no tenga dificultades con ser árbol. Es que muchas veces proyectamos e idealizamos la visión de un tarotista como por encima del bien y del mal, y que ser buen tarotista significa que tú ya estás seguro de todo, ¿no? Ser tarotista, tú eres una persona y estar vivo en este planeta es algo que está lleno de dificultades. Entonces, bajemos un poco las expectativas y desmintamos un poco todas estas teorías que están en el inconsciente colectivo, como de esta magia, ¿no? De este tarotista pluscuamperfecto que nunca tiene bloqueos en las lecturas. Hola, no. Lo siento, si mi trabajo es aterrizar el tarot al mundo real, pues que así sea, pero no está mal, te bloqueas, no pasa nada, no pasa nada. Si es que da igual, hay veces que tú puedes estar haciendo 20 años un oficio y cometer un error. Si es que no pasa nada, relaja. Uf, qué intensa soy. Alex, quisiera algunos tips de lecturas cuando tengo a mi consultante enfrente. Me resulta un poco intimidante y opto por hacer la lectura aparte. Luego mando la información. ¿Qué me recomiendas? Hacer la lectura aparte y luego mandar la información está bien. Hay muchos tarotistas que funcionan así. A mí me han echado las cartas así y el mensaje me ha resultado útil. Si es tu sistema y estás cómodo, la información puede fluir igual y luego la puedes enviar. No hay una manera mejor que otra. A mí me gusta tener a la gente delante porque soy una persona social y me gusta mucho saber todos los pormenores porque soy muy maniática con los detalles y quiero hacer lecturas con esa persona delante y que haya feedback real, que esa persona tenga una experiencia de lectura en tiempo real. Esto es una cosa mía. A mí me gusta trabajar así. Lo que pasa es que yo intuyo que tú lo haces como mandando la información, pero sí que te gustaría, ¿no? Algún día tener a la persona delante. Mira, esto es una cuestión de trabajar la autoestima. Tú ya sabes echar las cartas, sabes, conoces los arquetipos, tienes tu propio sistema de lectura y si ya haces lecturas para otros significa que ya estás cómodo interpretando información de terceros y no solo tuya, o echando cartas para gente que conoces. Mis recomendaciones, porque es lo que me funciona a mí, para batallar contra las inseguridades y esta idea de que tienes que saberlo todo por ciencia infusa, establece una conexión natural con el consultante o la consultante. Dile, mira, es la primera vez que estoy haciendo lecturas cara a cara, ten paciencia conmigo, voy a hacer lo mejor que pueda. Si tengo alguna duda, te voy a preguntar, ¿vale? ¿Te sorprenderás? Porque la gente te dirá, claro, sí, dime.
No te vas a encontrar... Hacer lecturas para terceras personas no es un examen. No tienes un examinador delante. Ese examinador está aquí. Entonces, relaja. El tarot tiene que ser algo mágico pero cotidiano, algo que una a las personas. Habla con esa persona, dile, mira, yo tengo aquí una historia de bloqueos internos a la hora de interpretar cara a cara. ¿Te importa que empiece a hacerlo contigo? Y vas hablando y estableces una conversación con ese consultante. Y cuando tengas una cosa sobre la mesa que no sepas muy bien, háblalo directamente. Es lo que hago yo. Mira, esto no lo tengo claro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te resuena por aquí, por allá? Y según el feedback que te dé, según la respuesta, ya vas encauzando. Es muy fácil. Hay que confiar y hay que bajarse un poco de esa... A veces nos generamos una máscara, ¿no? Es lo que digo, de este tarotista perfecto y creemos que tenemos que desempeñar un papel X o Y. Alex, tienes que ser tú mismo cuando echas las cartas. Y ser tú mismo implica reconocer esas inseguridades públicamente. No pasa nada. No es para que, o sea, no las manifiestas para que el otro te pisotee. Las manifiestas para decirle, mira, yo sé echar las cartas, me gusta echar las cartas y quiero echarte las cartas. Pero entiende que todos somos humanos aquí. Entonces, para que te llegue el mensaje de la mejor manera posible, te voy a pedir información. Y ya está, y poco a poco vas trabajando en esa inseguridad y vas saliendo como de ese concepto que tenemos, ¿no? De que nosotros delante de la persona le hacemos un escáner y ya lo sabemos todo y podemos saber hasta lo que está pensando a través de las cartas. Todo irá bien. Cuando te bloquees delante de la persona, piensa, ya he hecho esto antes, ya sé hacer esto. Te recomiendo que veas mi vídeo sobre por qué desconfiamos de la intuición, porque parte de los bloqueos para leer a terceras personas vienen de ese diálogo interno donde nos autosaboteamos y pensamos que no somos capaces de hacerlo bien delante de otros. Aina Uete. Me gustaría que profundizaras en lecturas que creas importantes, básicas o de batalla. ¿Me explico? Me cuesta saber qué tipo de lectura hacer según el tipo de pregunta. Esto me crea conflicto. Ya he comentado antes que voy a hacer un vídeo sobre las lecturas que yo utilizo o cómo funciono. Aina, posiblemente veas que cuanto más profundizas en el tarot, y esto lo he visto en la mayor parte de tarotistas, menos lecturas o menos posiciones tienes. Tienes 3 o 4 tipos de estructuras para según el tema y funcionas así. Esta idea de que tienes que saber un tipo de lectura para cada área de la vida, es decir, tener lecturas para el amor, tener lectura para tal, insisto, no es la mejor manera de funcionar. Lo mejor es que empieces a trabajar en una lectura general donde te sientas cómoda y aterrices esa lectura general a la pregunta en concreto. La mía, mi lectura con posiciones es muy abierta. Ya la explicaré un día, ¿vale? Pero tengo una carta para la persona ahora, porque el tarot lo echamos ahora. Interpretamos en el momento actual, right now, hoy. La persona ahora, la situación actual en la que está. Una carta arriba que represente lo que se ve, lo que es obvio, una abajo que habla de lo que no se ve, la corriente debajo del río, como estas cosas subconscientes. Mejor manera de actuar o consejo, comportamiento a evitar o advertencia, y luego consejo. Y a partir de ahí voy trabajando y voy sacando cartas en el área según tengo feedback con el consultante. Cuando es para mí, también saco un máximo de una carta o dos en alguna de ellas para perfilar, pero tienes la información suficiente. Así funciono yo, con posiciones. Si es libre, es libre. Hago la pregunta, saco 3 cartas. Y según la interacción entre ellas, ya voy eligiendo la dirección en la que vamos y hacia dónde se desarrolla. Y dejo de sacar cartas cuando presiento que la siguiente no va a aportar nada nuevo o que me va a desviar del mensaje principal y va a generar más confusión que claridad. Esto es a base de praxis, es a base de práctica. Vas generando tu propia... Pero te recomiendo que tengas 3 o 4 lecturas y que practiques y eches cartas y hagas preguntas con esas. Así es como vas a desarrollar tu propio método. Porque si no, siempre dependerás de las posiciones y siempre estarás interpretando en una construcción de cartas nueva cada vez y eso genera inestabilidad, según mi humilde opinión. Katia Nicole o Nicole Katia.
¿Cómo haces una consulta? ¿Te basas únicamente en el tarot y la información que brinda o sumas otros conocimientos? ¿Haces una lectura general para iniciar la consulta o vas directo al hueso, a la pregunta? Cuando no conozco a la persona, normalmente hago una lectura general, pero como ya os he dicho, como hablo mucho con esa persona, lo general rápidamente se va a lo particular. Entonces, aunque estemos hablando de una situación de bloqueo, rápidamente vamos a los conflictos o a los patrones de la persona o a cómo tiene, digamos, dinámicas con alguien ahí. Es decir, esto es práctica. Y esto es un poco como a mí me gusta trabajar. Hay tarotistas que no les gusta salirse de la información específica de la pregunta, es decir, una pregunta, una tirada y una lectura. Y no me marees más. Depende de tu manera de funcionar. Tu manera de echar las cartas te va a atraer también un tipo de consultante. Un consultante que le guste una... no me marees, dame solo información, seguramente irá a estos que no se salen de la pregunta. Una persona que le guste trabajarse internamente, que quiera una visión más holística y completa, seguramente irá a tarotistas un poco como yo, ¿sabes? Que nos gusta ver un poco de big picture, ¿sabes? Como el cuadro un poco más grande para rascar un poco más, pero no hay nada mejor ni peor. Cada persona se une por grupos de resonancia, ¿no? o de afinidad, y está bien, todas las maneras de echar las cartas son buenas. Entonces, así es como lo hago yo. Yo hago lectura general y luego voy al hueso en cosas muy específicas de ese área que estamos preguntando. Y luego te basas únicamente en el tarot que él brinda o sumas otros conocimientos. Mira, ser tarotista no es solo echar las cartas. Y en esto, mira, hay una youtuber que se llama Gaynor Carrillo. Id a buscarla, que es muy guay, porque ella también dice, mira, un tarotista a veces también es un poquito psicólogo, a veces es un poquito un hombro sobre el que lloras, a veces es un poco alguien como tu personal training, ¿sabes? Como tu entrenador personal que te da ese push y el empuje que necesitas para hacer algo. Un tarotista es alguien con madurez emocional, que sabe leer al otro, no solo las cartas, sabe conectar con la realidad del otro, verlo y entender un poco qué necesita de la lectura. Una lectura de tarot tiene que ser algo emocionante para el otro, tiene que ser una experiencia inspiradora. No va sobre ti, no va sobre tu ego, va sobre el otro. Entonces tienes que ser una persona con cierta empatía y con cierta madurez emocional. Entonces, ¿te basas únicamente en el tarot? Lo ideal es que no, lo ideal es que haya un intercambio humano. Pero ya os digo, yo soy acuariana y soy humanista, es decir, sí, tengo mucha energía de Escorpio, pero también tengo mucha energía de futuro, entonces me gusta plantear el tarot como algo así, como algo más holístico y humano, que no solo una mancia y una técnica donde aprendes teoría y práctica y desempeñas como una especie de proceso mecanizado. Por tanto, fluye, fluye, y fluye siempre a lo que te haga más humana y no a lo que te despegue de tu consultante y te haga posicionarte en un lugar como de conocimiento, donde dices a los otros qué es lo que tienen que hacer. No sé si te he respondido bien o me he ido por las nubes. Otra pregunta de Cacha. ¿Puedo leer Rider-Waite sin posiciones, es decir, con lectura abierta? No te lo recomiendo, esto ya lo he hablado antes. Al César lo que es del César. Si tú lees con lectura abierta un Rider, significa que los menores van a tener escenas con figuras. Entonces, no te van a permitir... en Marsella, los menores son objetos. Entonces tú los enlazas con las cartas de la corte y con los arcanos mayores en un, digamos, lenguaje visual, ¿no? Y de posiciones, si las figuras dan la espalda o no, si se miran, si hay resonancia de colores, etc. Entonces, si hay muchas figuras, porque hay muchas figuras en el Rider-Waite, vas a perder esa jerarquía y va a ser un cacao y te vas a montar una historia de Disney porque hay mucha información ahí. Las posiciones precisamente en el Rider son para perfilar la cantidad de información visual que hay en las cartas y no te pierdas. Mi consejo es, no, Marsella lectura libre, Rider-Waite con posiciones. Esta es mi opinión. Otra consulta que quiere hacerme es ¿por qué puede pasar el bloquearse frente a otra persona al leer el tarot?
Me pasa que cuando leo para mí fluyo y obtengo información muy buena, y cuando leo para otros siento que la presión hace que conteste muy rápido y por tanto voy a los significados tradicionales de las cartas. ¿Puedo ser igual de profunda al leerle a los demás? Podrás, Kasia. Es una cuestión de práctica y es lo que te digo, son bloqueos mentales. Tú sabes leer para ti y fluir. Es lo mismo que le decía a Alex antes. Cuando tenemos delante a la otra persona nos surgen inseguridades internas. Tú sabes leer las cartas y cuando tengas dudas, porque el tarotista ideal no existe, puedes tener dudas leyendo las cartas, pregúntale al otro que tienes delante. No pasa nada, porque al final tú estás haciendo un servicio para darle un mensaje al otro y el otro te puede dar información. No tienes por qué saberlo todo por ciencia infusa y luego es práctica. Echa las cartas a amigas, echa las cartas a tu familia, a gente con la que te sientas cómoda y diles, mira, estoy practicando el cara a cara. Necesito que me des un poco de feedback, necesito que hables conmigo, ¿no? Entonces, cuando fluyas, fluye. Cuando veas que necesitas un poco más de información, pregunta y verás que te vas sintiendo cada vez más cómoda y que esto no se trata de que tú tengas 5 cartas delante y sepas la vida de la otra persona, porque si no, esa presión te hace que al final, esta presión por saberlo todo te lleva a los significados generales, porque dices, tengo que saberlo, ¿no? Entonces, relájate, va a ir bien. Pregunta al otro. No creas que el tarotista ideal no existe. El espejo tarot. 5 preguntas también. 1. ¿Cómo lidiar con consultantes difíciles? Es que claro, consultantes difíciles hay de muchos tipos. Pero esta es una buena pregunta. Mira, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué tipos de consultantes difíciles nos podemos encontrar? 1. Aquel que tiene altísimas expectativas en la tirada de tarot y se cree que cuando le eches las cartas va a obtener la solución a su problema y las respuestas a su vida. Hay que aterrizar las expectativas del consultante. Tenemos que educarnos en este tarot moderno a que ni el tarotista es un mago que lo sabe todo, ni el consultante es alguien que se sienta y espera que le llegue todo dado, toda la información dada. Tiene que aterrizar un poco las expectativas y entender que esa información requiere responsabilidad. Ese tipo de consultante nos lo podemos encontrar. Otro consultante difícil, aquel que no está contento con el resultado de las cartas. Os puede suceder que echáis las cartas y esa persona quiere un tipo de información y sale otra, o tú ves claramente que sale otra. A mí me pasó, había una persona que quería obtener información sobre qué debía hacer o cómo debía comportarse o qué actitudes o cómo debía actuar para empezar a moverse hacia un trabajo distinto al que tenía. En la mesa le salieron cartas relacionadas con la colaboración, con el hablar con otros. Tirando del hilo y preguntándole, me dijo que sí, que ella tenía un montón de problemas con sus actuales compañeros de trabajo, que no le gustaba el ambiente y que por eso se quería ir. Entonces dije, vale, es que aquí las cartas lo que están diciendo es, da igual que intentes buscar un nuevo trabajo porque tienes trabajo pendiente, faena, cuentas pendientes y tienes que hablar y solucionarlo con tus compañeros. Claro, esa persona quería que, ya, pero ¿qué tengo que hacer para irme? No, es que tienes trabajo pendiente. Cuando tú ves una corriente interna que tiene lógica en las cartas, aunque no corresponda con las expectativas del consultante, pero el consultante te ha corroborado la información, esa persona sí que me dijo, mira, tengo problemas con los compañeros. No es que yo me lo inventé, ¿no? Y desconecté de lo que me decía. Cuando eso sea así, eso es un consultante difícil. Y un buen tarotista se mantiene firme y dice, mira, tú quieres irte contento de aquí, oyendo lo que quieres oír, pero las cartas te están diciendo que primero hay cosas pendientes. Y ese es mi mensaje para ti. Y es por tu bien. No es fácil. Entonces, ¿cómo lidiar con consultantes difíciles? Es que claro, está este, luego está el otro de que no le gusta. Luego el de las preguntas telemáticas. El de háblame de mi relación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No. Ponte en el centro de la acción, ¿no? Entonces, el tarotista, cuando se encuentre con estas situaciones, lo mejor es mirar primero tener una página web o tener algún sitio donde los consultantes puedan ir a ver qué tipo de tarot haces. En mi página de YouTube de aquí de Palacio del Agua yo tengo un enlace en el perfil donde se va a mi página web y ahí tengo
¿Cómo trabajo mis líneas rojas y hacia dónde enfoco mis lecturas? Y siempre que alguien me viene, le digo, mira antes esto, porque necesito que estés bien, necesito que como que encuadres tus expectativas y que veas qué tipo de tarotista tienes delante. Y a cada uno se tiene que ir al tipo de tarotista que le funciona. Cuanto más hagas esto, trabaja en un perfil, piensa en tu código ético, qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer, tus líneas rojas. Y cuanto, digamos, más sepa la otra persona de tu manera de trabajar antes de encontraros, será más fácil que evites consultantes difíciles, porque a fin de cuentas los consultantes difíciles son aquellos que no resuenan con tu manera de trabajar. Y luego, cuando tengas a alguien muy emperrado, puedes decirle que no. Puedes decirle, mira, yo no trabajo así, lo siento, busca a otra persona y no pasa nada y le devuelves el dinero. Así es como se lidia. Bueno, cada vez estoy más despeinada. ¿Qué tener en cuenta a la hora de decidir cuánto cobrar una tirada? Esto es parecido a lo del precio. Hay que tener en cuenta la coherencia interna, es que es lo que he dicho antes. Y sentir que recibes lo que es suficiente, pero que no te pasas tampoco. A mí no me gusta como hacerlo todo como tirada de 3 cartas, tanto, tirada de pero eso ya depende de cada uno. Acabo de contestarlo un poco antes. Yo creo que lo que es más importante es que tengas una visión realista de tu trabajo, de cómo te gusta trabajar y cómo te sientes cómoda, si prefieres hacerlo tarifa por hora, si prefieres hacer una tarifa fija con un tiempo fijo, si prefieres dividirlo todo por tarifas por lecturas, es decir, el tipo de manera de funcionar tuya, y luego que ese precio sea justo para ti y para el otro. Puedes ir ajustándolo. Es lo que digo, yo recomiendo siempre poner las tarifas claras, para que no haya sorpresas desagradables, ni para ti ni para el otro. Uso mágico del tarot. Es que claro, podríamos estar años. ¿Qué es? ¿Qué piensas al respecto? El uso mágico del tarot es... Es que claro, la magia es un poco indisociable del tarot, porque nosotros tenemos un sistema, pero al barajar y al sacar al azar, digamos que ya tenemos en cuenta cierto caos, cierta manera de funcionar, como digo siempre, que no respeta la lógica, ¿no? de esta tercera dimensión y de nuestra manera natural de relacionarnos con el entorno. Entonces, cuando tú buscas respuestas a través de las cartas y del azar, llamas a la puerta del misterio y eso es la magia. La magia es todo aquello que rompe las leyes del mundo cognitivo en el que estamos, las leyes de materia, de espacio y de tiempo. Y el tarot intenta un poco eso cuando echamos las cartas. Entonces, siempre hay un uso un poco mágico del tarot. Eso es usar la magia en el tarot. Ahora, meterle más o menos conocimiento esotérico, eso ya depende de cada tarotista, de cómo se sienta cómodo leyendo. Pero ya por sí, el tarot ya tiene cierto llamar a lo que no podemos explicar, ¿no? Y además usamos la intuición, que es como esa especie de pálpito interno que tampoco se puede explicar. Tampoco te pueden poner, ¿no? Como estos sensores para ver cuándo la intuición aparece, ¿no? y medirla, como se puede medir el latido de un corazón. Entonces hay cosas muy ambiguas en el tarot y eso ya es usar la magia en el tarot para mí. Y eso es lo que pienso, que una cosa es el contenido esotérico y otra cosa es asumir que realmente hay algo siempre de magia en el tarot, pero es una magia cotidiana. Es decir, no es una cosa así como, oh, de repente se va a abrir un portal y va a aparecer aquí. No, es una cosa como muy nuestra también, como el asumir que también hay una parte de realidad que no podemos explicar a través de los 5 sentidos, ¿no? Y de nuestro yo consciente aquí despierto. Hay otra cosa, ¿no? Que forma parte del mundo de los sueños, del mundo del azar, que escapa un poco a nuestro control y que está bien que sea así, ¿no? Entonces, eso es para mí la magia del tarot, moverse entre la estructura lógica de las cartas y ese bailar con la improbabilidad y con el azar. 4. Ejercicios con el tarot para conectar con la intuición. Todo proceso de echar las cartas, toda lectura de tarot es ya un trabajo con la intuición. Por tanto,
Cualquier ejercicio para trabajar con la intuición es echar las cartas. Eso es trabajar con la intuición. No hace falta hacer ejercicios específicos, porque la intuición es innata, es como el respirar. Tú no respiras conscientemente. ¿Cómo hacer ejercicios para respirar mejor? Existe la intuición, y para reforzar ese conocimiento o ese contacto o esa relación entre tú y tu intuición, echa las cartas, pero no de una forma específica. Si echo las cartas así, conectaré mejor con mi intuición. Cualquier método para echar las cartas, es decir, cualquier lectura de cartas, es ya un ejercicio intuitivo. Pero hay muchos otros en nuestro día a día. Maneras de conectar con nuestra intuición. Cuando vas a un lugar nuevo, ¿qué percibes? Cuando conoces a alguien, ¿qué percibes? Pero no, ojo, no desde aquí, ni desde aquí, sino es como un poco ese estar que te da la persona. Eso es intuición. Cuando tienes el primer pálpito que dices esto sí o esto no, antes de pasarlo por el tamiz de la razón, eso es intuición. Solo con prestar más atención a todo eso ya se va generando un diálogo. Luego, cada vez que echas las cartas, ya estás haciendo ejercicios sobre la intuición. No creo que haga falta ninguno específico para reforzarla, porque la tenemos naturalmente, es inherente. 5. Top 5 de tus tiradas favoritas. Haré el vídeo de las tiradas. Tengo muy pocas, ya lo sabéis. De hecho, tengo como 3 tipos de tirada. Y ya. Eliana Pellizón. Su primera pregunta. Me gustaría saber cómo abordar lecturas personales cuando no son temas demasiado concretos. Tú hablaste, si mal no recuerdo, que exploraste procesos relativos a tu parte femenina, a tus búsquedas internas. A mí me gustaría abordar temas que tengan que ver con mis programas limitantes o aspectos más sutiles como la confianza en mí misma. En fin, todo aquello que te limita en algún punto a seguir apostando a crecer. En estas lecturas, quizá porque soy principiante, siento que no consigo contundencia en el mensaje. Muy bonita tu pregunta, Eliana. Sí, yo utilizo esta baraja que se llama The Cosmic Woman Tarot y es una baraja muy mal equilibrada porque todas las figuras, mira, por ejemplo, el Rey de Oros, son mujeres. Esta baraja la utilizo específicamente para un problema interno mío con mis ancestras femeninas y sus patrones, ¿no? Los patrones de las mujeres que me han precedido en mi familia, tanto paterna como materna. ¿Por qué utilizo esta baraja para eso? Porque es muy amable, es muy naif, por tanto, en temas muy delicados recibo información que no me choca sobre la mesa visualmente, y porque solo hay mujeres, entonces me siento cómoda. Puedes trabajar con tu propia baraja normal de Marsella o de Rider, no necesitas una baraja específica para tratar estos temas. Mi recomendación para hacerlo es, ya que son temas tan vagos y son temas donde tenemos bloqueos y a veces no llegamos al final, no eches las cartas en frío. Haz un proceso antes, medita, haz un proceso a lo mejor de hacerte 2 o 3 preguntas y contestártelas en voz alta. Yo, por ejemplo, para mi trabajo de mis patrones limitantes con mis ancestras femeninas y qué es lo que venimos repitiendo siempre, que también se ven problemas de salud en los órganos reproductores, yo utilizo un libro hecho por una ginecóloga, se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, y ahí hay un programa de preguntas y yo lo sigo y hago meditaciones antes de echarme las cartas, porque si me echo las cartas en frío, es un tema tan conflictivo y tan amplio que me pierdo. Entonces, Eliana, yo te recomiendo que hagas eso. Si tú quieres trabajar con tus patrones limitantes, trabaja unos días antes de echar las cartas. ¿Dónde me siento cohibida? ¿Qué no consigo superar? Ponte a ti misma en esas situaciones, obsérvate, ten un diario, pide trabajar con los sueños, que se te muestren los sueños, información que no consigues ver racionalmente. Ponte una libreta al lado de la mesita, ve escribiendo, haz escritura automática. Si no te gusta escribir, con una grabadora. Di, a ver, ¿qué pienso yo que en esta situación o aquella me limita? Y empiezas a hablar. Es decir, empiezas a sacar toda esa información que está debajo del tapete y de la alfombra. Y cuando ya estés en esa dinámica, cuando ya estés cómoda y empieces a ver algunos puntos de enganche, échate las cartas. Y es un trabajo, ya te digo, es lento. Entonces ve haciéndolo periódicamente. Yo mi trabajo con esto empecé en invierno del año pasado, yo sigo trabajando en ello, porque sigo encontrándome con mis propios patrones una y otra vez y voy avanzando, pero bueno,
necesito un poco de diálogo ahí, entonces paciencia y mucho amor contigo también. Pero bueno, te recomiendo esto. Y luego busca ayuda externa si quieres, busca un terapeuta, busca a alguien o una amiga, alguien que te pueda escuchar y verlo desde fuera también. Esto es lo que yo hago. Segunda consulta o pregunta. Tiene que ver con las tiradas. Me pasa que cuando una primera tirada se desprende, de una primera tirada se desprende una segunda pregunta. Me hace falta una opción más acotada que la que suelo usar, la cruz celta. Quizá es muy personal esta pregunta, pero seguro que toda información sobre tiradas me ayudará. Muchas veces nosotros hacemos una tirada general, por ejemplo en tu caso la cruz celta, y sí que es verdad que en un área de la tirada queremos profundizar más. Puedes hacerlo en la propia tirada, es decir, este área, saco un par de cartas más y profundizo, no vayas más allá porque si no, la tirada principal pierdes de vista tu primera pregunta y evolucionas. A veces, yo esto lo hago también en las consultas, si hay un área que hay otra persona implicada, por ejemplo, quieres hacer una parte, la carta que ha salido representando eso, la separo y la pongo de significador y hago una tirada mucho más simple. Hago una tirada de 3 cartas. Entonces sería como, si tú haces la tirada de cruz celta, la tirada de cruz celta sería la tirada principal y luego esa tirada de 3 cartas con el significador de la otra tirada, para no perder de vista la relación entre las dos, si no harías como 2 tiradas distintas con preguntas distintas, ¿me entiendes? Y luego una tirada corta, y está bien hacerlo así. Ahora, no hagas como preguntas de la pregunta de la pregunta, es decir, no vayas generando nuevas preguntas según te aparecen. Si hay algo específico que crees que te puede ayudar a ampliar la primera, haz esa tirada simple, pero no vayas mucho más allá, porque entonces habrá tanta información que perderás el mensaje principal de las cartas. Y querrás saber tanto que perderás el hilo y te perderás en los detalles. La mente humana es muy selectiva. Entonces, muchas veces seleccionamos lo que nos interesa y queremos escuchar y no oímos lo que no nos interesa. O nos cogemos a enganches que nos interesan o nos justifican y obviamos lo otro. En una tirada de tarot a veces lo más importante puede ser lo otro. Es decir, mira, sí, pero aquí hay algo que no estás atendiendo y tú te quieres ir por allá. Entonces, si desechas esa primera tirada en favor de una segunda o tercera, estás perdiendo parte de esa información y ahí hay que ser honestos y tener muy en cuenta cuando queremos exceso de información para justificarnos y ignoramos otra parte de la lectura. Por eso, puedes hacerlo, puedes hacer esa tiradita simple, pero tampoco excaves mucho, porque si no es lo que te digo, perderás el cuadro principal en el que estabas trabajando. Este es mi consejo. Mirad, Sandra Martínez. Sandra Martínez cuenta una historia que, si queréis, podéis ir a verla en el vídeo anterior que tengo. Una historia muy pormenorizada y muy frecuente, donde ella le echaba las cartas a una amiga, donde al final resultó no ser una amiga, porque solo acudía a ella para que le dijera cosas sobre su novio. Y entonces ella se vio metida en una especie de triángulo donde ella hacía de intérprete para su amiga, ¿no? Entonces se sintió utilizada y luego, cuando se negó a echarle las cartas más, sintió como que traicionaba el tarot. Es una historia muy interesante. Entonces ella, al final de contar la historia, pregunta, ¿nos podemos negar a echar las cartas a alguien? Sí, puedes negarte. ¿Lo de mi amiga se puede considerar una falta de respeto al tarot? No. Tu amiga lo que hizo fue sacarse de la ecuación. Vosotros generasteis un patrón donde ella te decía, dime cosas, y tú le respondías. Entonces ella no estaba en la ecuación. Ella solo iba a buscar información privilegiada y además iba a buscar información privilegiada sobre terceras personas. Ella no aparece ahí, ella solo quiere saber sobre su novio, ¿no? O sobre otra persona. Claro, nosotros podemos saber cosas sobre la otra persona, pero si nuestras tiradas son única y exclusivamente para obtener información de otros, sin poner al consultante ahí ni exigir responsabilidades sobre la información que tengas, es uso del tarot de forma desleal. Porque esa persona sobre la que estáis leyendo información no lo sabe. Y al mismo tiempo tú le estás brindando información a alguien que lo va a utilizar en su favor y no va a sentirse responsable por nada de ello. Ella quiere información privilegiada. Esto es como si hay una fiesta y esa persona entra y empieza a beber ponche. Y tú le dices, oye,
te estás bebiendo todo el ponche, pero la puerta estaba abierta, esta no es tu fiesta, bueno, no importa, pero como estaba abierto y me has dejado entrar, puedo beber lo que quiera, ¿entiendes? El tarot nos puede dar información que requiere un uso responsable de esa información. Echar las cartas solo para obtener información del futuro o solo para obtener información de terceras personas puede ser muy conflictivo y puede generar relaciones tóxicas. No está mal, es normal que como principiante estas cosas pasen. Lo importante es que pienses muy bien dónde están tus líneas rojas y decir, mira, yo no solo he hecho las cartas para decirte cosas de esta persona, que además no lo sabe. Tú tienes que ser responsable. ¿Qué pasa contigo en la relación? ¿Por qué estás tan obsesionada con tu novio? ¿Por qué solo quieres obtener información a través de las cartas? ¿Qué es lo que tú no te atreves a enfrentar cara a cara con él? ¿Por qué quieres siempre actuar con información privilegiada en las sombras? ¿Por qué vienes a mí solo para eso? Hay un montón de preguntas donde esa persona tiene que ponerse en el lugar de estoy llamando al misterio. ¿Entiendes un poco? Sandra, es que me pongo muy intensa, pero es una cosa que a los tarotistas nos puede arrinconar y dejarnos en un lugar con poco margen de movimiento. El tarot debe de ser para darle herramientas al otro y para hacerlo consciente de su responsabilidad en su vida. Esa persona es responsable de su vida y por tanto de la información que obtenga en las cartas. Y que no es justo ni leal obtener información de terceros sin que esa persona sepa, o sea, sin que la persona que tienes delante esté implicada. Luego está esta cosa de que un tarotista no es un terapeuta. Tú no eres una persona que desinteresadamente solo da. Ya os lo he dicho antes, el tarot es un intercambio. Y el tarot no solo es una especie de terapia ONG, ¿no? Aquí es donde tú tienes que ver cuáles son tus límites, insisto. Dice, me gusta mucho ceñirme al código de ética del tarot y he mirado por todos lados, pero no se habla sobre ello y me gustaría saber tu opinión. Esta es mi opinión, Sandra. Piensa bien. ¿Cuáles son tus líneas rojas? ¿Qué trabajas y qué no? ¿Y qué tipo de dinámica quieres generar con tu consultante? Y me preguntas, ¿cómo se hace eso? Te voy a decir cómo lo hice yo. Cuando empecé a echar las cartas para otros ya sabéis que tuve aquella lectura fantástica, pero luego hay que construir qué tipo de tarotista quieres ser. Esto creo que es importante. Imagínate qué tipo de tarotista quieres ser. ¿Y cómo lo imagino? Pensando qué tipo de tarotista necesitarías tú. Conviértete en el tarotista que tú mismo necesitas para ti. Si fueras a la consulta de alguien con un problema, ¿cómo te gustaría que te echaran las cartas? ¿Dónde crees que debería estar el límite? ¿Cómo te gustaría recibir la información? ¿Qué tipo de tarotista necesitas al otro lado? ¿Alguien que te dé tranquilidad? ¿Alguien que te dé fuerza para, ¿sabes? Imagínate siendo ese tarotista ideal. Pero ojo, esto no se trata de generar una construcción donde tú te pones una máscara y representas un papel. Esto es un trabajo que vas haciendo poco a poco. Pero tú trabajarás para convertirte en esa tarotista que tú misma necesitas. Y eso es lo que debes brindar a los demás. Entonces, si tú has generado dinámicas donde los demás abusan de ti, ve a mirar tu autoestima. ¿Por qué permites que se traspasen límites que tú misma no permitirías, ¿no? Y genera y construye poco a poco con confianza ese tarotista que a ti te gustaría. Abrir la cortina y ver una tarotista y trabaja para ser esa tarotista. Pero ya te digo, no como una máscara, no como una construcción de un personaje que tú interpretas, desde el corazón y la coherencia, desde lo que tú realmente sientes que estás haciendo bien y te ayuda a trabajar con las cartas y a ser honesta y ser coherente y mostrar realmente cómo a ti te gusta trabajar con el tarot. Ese es mi consejo. Termino ya. Clara Masonsi de Lama. Hola, me gustaría preguntarte sobre el aporte de punto de vista personal extra hacia el consultante. Por ejemplo, imagina que una consultante te cuenta que está en una relación en la que es insultada y amenazada y quiere ver cómo puede mejorar esa relación para no recibir más insultos. Lo que percibes es que es maltratada psicológicamente y a lo mejor te saldría decirle, uf tía, sal de ahí, ¿no? Y además de lo que salgan en las cartas. Yo pienso que el papel del tarotista es canalizar el mensaje de las cartas, pero a mí me pasa que durante la consulta la razón o la ética o tu propia esto puede interferir.
Hablo de situaciones truculentas, no de dar nuestro punto de vista a la consultante así porque sí. Ya, es decir, no poniendo tu propio juicio y sermoneando a la gente, sino una situación que tú ves realmente que es tóxica o que puede ser peligroso, ¿no?, para el consultante. Y me dice Clara, ¿tú cómo lo ves? ¿Tienes a veces la tentación de comunicarle algo que no está en las cartas? ¿Entablas una conversación, a lo mejor mediante preguntas, si te saltan las alarmas? ¿O te ciñes a transmitir solo el mensaje del tarot? Yo hago, yo hago eso. Yo si veo una situación peligrosa le digo, mira, esta relación, la persona lo sabe que está en una situación tóxica. Enfocaría la consulta a ver cómo puede salir de ese patrón. Y si la persona no quiere, decir, no, dime cómo puedo perpetuar esta manera de funcionar. Le dices, mira, yo no funciono así, yo creo que deberías ir a otro lugar, que no es este, y le derivas a otra persona. El tarotista, ya lo he dicho a veces es un poco psicólogo, a veces es un poco mejor amigo y a veces es el hombro sobre el que llorar, pero si ves situaciones complicadas, situaciones donde hay alguien que ha perdido un poco los pies sobre la realidad o está siendo abusado, recomiéndale buscar ayuda que no sea solo las cartas, sino ayuda para salir de esa situación y eres honesta. Le dices, mira, yo te puedo echar las cartas para ayudarte, pero tú ya sabes lo que hay, el trabajo lo tienes que hacer tú. A mí eso me pasó, yo tenía una persona que venía a que le echara las cartas porque tenía problemas en su matrimonio y había veces que yo decía, mira, yo te puedo echar las cartas para que pues, sepas para dónde tirar y centrarte un poco, pero tú ya sabes lo que hay. Tú ya sabes que esto a ti no te conviene. Y yo se lo decía honestamente. Y la persona me decía, sí, lo sé, es verdad. Y claro, llega un momento en que a esa persona le tienes que decir, mira, a mí las cartas me dicen que te quites la venda de los ojos. Y que por mucho tarot que yo te tire, hay un patrón que tú tienes que trabajarte y trascender. Pero bueno, esto pasa, ¿no? Clara, eso es verdad. A veces nos encontramos en situaciones que dices, uff, pero ¿cómo te voy a echar las cartas para que sigas con esta situación, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que ser honestas porque el tarot es lo que digo, tiene que ser humano. Tampoco sin sermonear al otro, ¿no? Es lo que tú dices, no se trata de darle un sermón sobre qué tiene que hacer con su vida. Se trata de ser honesto y decir, mira, yo desde mi punto de vista creo que tienes un problema aquí que deberías ver. ¿Cómo sales de ahí? Y eso, yo te puedo ayudar con las cartas, pero esto es una cosa que a lo mejor necesitas algo más, ¿no? La segunda pregunta que me hace y la última es, ¿te han preguntado algo en contra de tu moral y qué has hecho? Por ejemplo, contratar a alguien de forma abusiva o participar en un engaño o fraude. Nunca leo las cartas en ese tipo de condiciones. Ya os digo, os recomiendo que antes de entablar una lectura con alguien tengáis un código ético, tengáis una página de información, un PDF, algo que hable de cómo trabajáis y en qué enfoque dais. Y si aún así, y se lo dais al consultante para que sepa en qué rango os movéis. Y si aún así os aparece alguien que quiere obtener, como la historia anterior con esta chica y su novio, si quiere obtener información privilegiada, si quiere forzar al tarotista para que use las cartas para cuestiones que no veis claras, decís no te he hecho las cartas desde ahí. Yo te puedo dar un consejo sobre cómo puede ir esto o aquello, pero si además es una cosa abusiva, si es una cosa criminal o tal, saliros de ahí a toda costa. Pero porque creo que como echamos las cartas es como nosotros debemos actuar en nuestra vida. Si no somos criminales, si no nos gusta actuar de forma desleal contra otros, digamos que no, y que vayan a buscar a otro tarotista, que vosotros trabajáis las cartas desde la luz. Es decir, no usáis las cartas para generar más separación y conflicto entre las personas, y ahí os mantenéis absolutamente coherentes con vuestra visión. Y si hace falta, lo sacáis de la consulta y decís, toma tu dinero, gracias por venir y por tu tiempo, pero no te voy a leer las cartas. Y así es una manera de ser honestas con nosotras mismas y un respeto también a tu propia persona. Decir, bueno, yo me he respetado aquí, he respetado mi código ético. Y bueno, lo que os comentaba, que hay que respetarse, ¿no? Y ser íntegros con nosotros mismos cuando decimos que no. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. He intentado responder todas las preguntas, no quería quedarme atrás, por eso es un vídeo tan largo. Si has llegado hasta aquí, mi más absoluta admiración, porque os he dado la chapa un montón.
Y nada, espero que os haya servido de ayuda y os haya resultado inspirador este rollazo que os he soltado. Y a modo de conclusión quería decir que, bueno, puede que esté un poco ausente de YouTube porque mi vida ahora está un poco por las nubes, patas arriba, pero quería despedirme como con esta reflexión, y es que cuando trabajemos el tarot nos convirtamos en ese tarotista que queremos ser, es lo que comentaba antes. Cuando nosotros nos echan las cartas, ¿qué tipo de tarotista nos gustaría que nos echara las cartas? ¿Qué necesitamos? ¿No? Y lo imaginamos. Y trabajamos para convertirnos en esa persona. Así es como yo voy construyendo mi camino como tarotista. Busco dónde podría brillar yo para los otros, qué es lo que me gustaría que me ofrecieran y ofrecerlo a los demás. Y no se trata, como digo, de construir una máscara e interpretar un papel que no vaya con nosotras, al contrario, es generar una personalidad como tarotistas que sea igual que nuestra propia esencia como personas. Esto es un trabajo que puede llevar mucho tiempo, que puede cambiar, porque nosotros también tenemos experiencias que nos cambian. Pero bueno, se trata también de un camino humano donde nosotros entendemos que nunca tendremos respuestas para todo, que nos podemos equivocar, que podemos tener dificultades con el consultante y que siempre estamos aprendiendo, porque en este camino, en esto que se llama vida, somos estudiantes perpetuos y siempre hay nuevas cosas que ver y experimentar, y con el tarot es igual. Tenemos que ver el tarot no como un estudio con una meta final, sino como un camino y un proceso de acompañamiento constante. Podemos ver las cartas como un compañero que nos ayuda, ¿no?, en todo este camino y que nos enseña realidades distintas o más amplias. Y nada, muchas gracias como siempre por estar ahí, espero que estéis bien de salud y nos vemos en el siguiente vídeo. No sé muy bien sobre qué lo haré, posiblemente lo haga sobre mis tiradas base y cómo funciona en consulta, pero si tenéis cualquier propuesta, dejadmelo en los comentarios. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima vez.